De economía, no yo, pero sí el que va a hablar de economía es nuestro economista Silvio Cañas, a quien ya lo sumamos y le damos la bienvenida en esta mañana. Silvio, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día, Nico, buen día a toda la audiencia. Muy bien, todo muy bien. Bueno, es como difícil hablar de economía en esta época. Es difícil, pero bueno, también está bueno porque es entretenido, ¿no? Claro. Porque si estuviéramos en otro país más tranquilo y demás, nos aburriríamos y siempre Siempre lo podríamos mismo decir lo para decir, mismo. claro. Claro, hoy no, hoy acá esto es día a día, minuto a minuto, esto se va moviendo y va teniendo vida, que de por sí la economía es una ciencia social. Entonces, al ser una ciencia social, interactúa con humanos y eso significa que es muy difícil tener las cosas tan determinantes como si fuera una matemática, ¿no? Que 2 más 2 es 4 Claro. y por donde le busquemos la vuelta es siempre 4. En economía nunca 2 más 2, a veces 4, a veces 3 y a veces 5. Depende, ¿no? Pero eso, por eso cuando uno analiza también, inclusive lo escucha a los candidatos a presidente que hablan de su política económica, dice, bueno, hay algunos, en caso, a ver, vamos puntuales, el único economista que es candidato a presidente, que es Javier Milei, lo escuché el otro día en una entrevista hablando de cómo iba a dolarizar y hablando de variables, hablando de efectos que tiene la economía. Y uno dice, la verdad que de la teoría yo lo estudié eso también, porque estudiamos más o menos lo mismo el libro. Era un poco más grande que yo, pero estudiamos más o menos lo mismo el libro. Y vos decís, esta teoría está bárbara, y la empiria que hay de esta teoría está buena también. Pero, o la estadística que hay sobre esa teoría está buena, pero esos libros están hechos en Estados Unidos. Claro. Se han hecho en otros centros económicos, en otros países, donde la teoría y los datos estadísticos para confirmar esa teoría se han hecho en otro lado. Entonces, después ver cómo uno quiere ese modelo, encajarlo ahí, es muy difícil. Entonces, ahí es donde empieza a hacer ruido cuando una teoría tan bien realizada, que en un país funcionó tan bien, después uno la quiere traer y meterla acá dentro de prepio, rompe algunos cánones, algunos moldes, y ahí es donde empieza uno a darse cuenta de que esa teoría tal vez no sea, no termine generando el mismo efecto que generó en otros países o de la misma manera. Entonces, ahí empieza a generar un montón de dudas. Más allá de eso, también hablemos de otro candidato a presidente que es el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que anunció el domingo vía Twitter, por lo menos yo lo vi por Twitter, unos anuncios, unos videos, distintas medidas económicas que de verdad se fueron repasando y todavía algunas no está la letra chica, pero sí está en el anuncio en el caso del gobierno. Uno de los más importantes creo que es 60.000 pesos para los trabajadores que ganen menos de 400.000 pesos a pagar en los meses de septiembre y octubre. Es un punto no menor aclarar esto que ahí dice cuando lo presentó Massa, digo, hay que ver todavía la letra chica, que si eso debería estar incluido dentro de las paritarias. Claro. Entonces, hay muchos sectores, de hecho, que es lo que se están excusando muchas provincias y el sector público también, porque también Massa invitó a que las provincias, las provincias y municipios lo adopten y lo hagan parte. Y ahí es donde dice que muchos municipios dicen, o provincias, nosotros ya tenemos una paritaria abierta, estamos negociando y la verdad que incluir estos 60.000 no es posible, por eso nosotros no lo vamos a incluir, ya está la paritaria. Un poco también creo que lo que hizo el gobierno en este sentido es pasar por arriba a los sindicatos, imponerse directamente con el empleado y entre el empleador y el empleado y dictaminar y decretaron ese aumento. Entonces, el sector privado, ¿qué se encuentra? En la disyuntiva, por ejemplo, ahí estaba viendo que empleado de comercio ya tiene la acordada la paritaria y fue un 27% para el trimestre. Y a partir de septiembre le corresponde un 7,5%. Entonces, ahora cuando cobren los sueldos ahora va a tener un 7,5% más. Y en realidad es que un sueldo de empleado de comercio, una categoría A de un administrativo, va a estar cerca de los 250.000 pesos, con este aumento más la suma no remunerativa. Digo, en este caso, seguramente si el incremento es menor a 30.000, tal vez va a tener a lo mejor un poco más. Pero en Claro. realidad también es que si supera esos 30.000 pesos que dispuso el gobierno, no le va a surgir efecto. Entonces, fue una medida que para el anuncio en su momento fue buena, pero en la aplicabilidad es mala, porque digo, todas las paritarias están abiertas o ya están cerradas, pero ya con una fecha pactada y un porcentaje pactado, y que el gobierno dijo, mira, te vamos a dar 60.000 pesos en 2 veces. Y
pero si esto está dentro, esto también va a cuenta de las paritarias. Pero si ya las paritarias las tenés y las tenés lista, directamente no genera ningún impacto. Claro, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchos cuentan con eso para cobrar en estos meses y no es así. Si vos no tenés paritaria abierta o tu paritaria está cerrada y no tenés ningún aumento, sí deberían dártelo. Pero si vos tenés una paritaria abierta y un porcentaje ya acordado, esos 30.000 o esos 60.000 en 2 cuotas va a ser dentro de esas paritarias. O sea que si vos arreglaste que tu paritaria a lo mejor eran 100.000, no va a tener más que esos 100.000 que es de la paritaria. Claro. Lo del gobierno queda sin efecto. Ahí, si tu paritaria fueron 10.000 pesos, por dar un ejemplo, bueno, ahí sí vas a tener ese aumento por única vez y después va a regir tu paritaria. La diferencia vas a tener inclusive, porque ya te tuviste los 10.000 por el aumento de paritaria. O sea que a lo que voy, no es a lo que acordaste paritaria más ese dinero. Claro. Sino que ese dinero está dentro de las paritarias. O sea, ¿qué contempla? Por ejemplo, te hago esta pregunta. Paritaria cerrada. Sí. Ejemplo, este mes te tienen que dar un 15% de aumento. Si ese 15% de aumento supera los 30.000 pesos, ya no hay bono. No hay bono, exactamente. Bien, clarísimo entonces. Así para que la gente también lo entienda, porque se presta confusión con el anuncio. No dice estos detalles, digamos. Totalmente, y vos pensás que para un sueldo, ellos hablan para un sueldo de menos de 400.000 pesos, estamos hablando de casi un aumento de un 8%. Entonces, si empleado de comercio te está diciendo que te va a dar un 7,5, tal vez el sueldo de empleado de comercio, también que los sueldos de empleado de comercio son un poco más bajos, pero ya ahí tenés los 30.000 pesos de aumento. Entonces, claro, ya directamente no hay que contemplarlo. En el caso, por ejemplo, en el caso de empleado de comercio, que vos tenés un sueldo de 250.000, estamos hablando de un aumento, el 7,5 a lo mejor son cerca de 20.000 pesos. Bueno, a lo mejor ahí sí podés tener un plus de 10.000 pesos más. claro. Pero no debería tener los 30, no tenés los 20 más 10, más 30, no tenés 50, ¿está? Claro. Podés llegar a tener 30 como máximo. Entonces, esto no es menor porque no pasa lo mismo con los jubilados. Los jubilados es distinto. Los jubilados se habían prometido un aumento de 27.000 pesos y Massa salió a decir que van a ser 37.000 pesos, llevando la jubilación mínima casi en 124.000 pesos. En el caso del jubilado eso no corre, lo explicábamos recién, porque ellos no tienen paritaria. Claro. Tenemos el ajuste que se hace automático, y bueno, y ahora con esto lo que se ajustó un poco más, ese automático. Pero ahí sí, eso va a ser todo neto. Lo bueno es que, como siempre decimos, el sector de jubilaciones y pensiones es un sector que tiene una propensión marginal a consumir muy alta, es decir, todos los días se consume todo ese dinero que ingresa. Son pocos los jubilados que ahorran algo de dinero. ¿Por qué? Y porque la gastan en cuestiones personales, o por ahí, no sé, van y le compran un regalo al hijo, al nieto, digamos, no tratan de no ahorrar, porque la verdad es que no tienen tampoco la posibilidad en muchos casos. Por eso es bueno que todos estos aumentos que se dieron, también tenemos los créditos para los monotributistas, tenemos la ayuda para los monotributistas en el sentido de que no van a abonar ellos la carga tributaria por los próximos 6 meses, de la categoría de la A a la D, como una ayuda y un paliativo. No es mucho dinero, pero también es una ayuda que les sirve como para reducir gastos y por lo menos compensar la caída en el poder adquisitivo. Digo, toda esta medida está con el fin de poder inyectar dinero fresco en la economía para poder traccionar el consumo. Lo que veíamos nosotros, muchos comerciantes, que se había achicado el ticket. ¿Por qué? Porque la verdad que con estos aumentos, a lo mejor el ticket seguía siendo el mismo, el número, el nominal, pero que cada vez tenía menos cantidad. Entonces la gente, en vez de llevarse 1 kilo de pulpa, se llevaba 2 o 3 bifes. Claro. Trataba de estirarla con 2 o 3 bifes. Y en vez de llevarse 1 kilo de carne picada, se llevaba medio kilo de carne picada. Y terminaba pagando, o se terminó pagando lo mismo que a lo mejor valía 1 kilo hace un par de meses para atrás. Entonces, lo que intenta el gobierno de esta manera es poder recomponer el salario, la pérdida de poder adquisitivo que tuvo producto de esta devaluación del 22% post elecciones. ¿Qué viene de cara a lo que tenemos por delante? A ver, tenemos 2 o 3 frentes, podemos dividir el análisis. Uno es el frente externo,
y la relación con el fondo, las reservas y las importaciones y exportaciones. Todo lo que es exportaciones ya prácticamente no queda mucho. Vemos a ver cómo surge la segunda cosecha, que va a estar por septiembre más o menos, pero el volumen de exportaciones, o sea que el ingreso genuino de divisa va a ser muy bajo. Ahora hay que pensar, o el gobierno piensa, de que con ese dinero que llegó, estos 7.500, no es plata fresca, sino que es lo que nos evitamos de pagar. Lo que teníamos que pagar, que iba a ser una salida, el gobierno, el Fondo Monetario nos lo vuelve a prestar, entonces lo tiramos para adelante, roleamos la deuda. Que eso, bueno, significa, como decíamos, una no salida de las reservas, que no había, y que hubiera sido catastrófico tener que salir a sacar las propias para seguir pagándole al fondo. Por otro lado, tema de importaciones. Todavía hay muchas industrias, ya hay un fuerte pedido de la parte del sector industrial, porque hay muchas industrias que están, al no poder ingresar sus insumos, están teniendo problemas en la producción y se le está cortando la cadena de producción porque ya se están comiendo el stock, que no saben cuándo lo van a reponer, entonces están generando un problema. También así los comercios, muchos comercios que ante no poder importar no pueden vender, y si lo venden no saben a cuánto lo van a poder reponer, entonces están vendiendo en el aire y sin... Bueno, el frente de la frente de importación, yo creo que todavía es un frente un sector que todavía está muy oscuro, no está muy desentrañado cómo se va a resolver. Creo que van a seguir habiendo problemas con el tema de importaciones porque la escasez de divisa todavía sigue estando y el gobierno no quiere las pocas divisas que tiene, prefiere no destinarla a la importación y guardar poder de fuego para evitar cualquier tipo de desequilibrio cambiario. La realidad es que después de la devaluación y del salto que tuvo el tipo de cambio y las reuniones con el fondo, el tipo de cambio se acomodó, tendió a la baja un poco, ahora volvió a incrementarse otro poquito. ¿Cuál es el motivo, la excusa de por qué el blue volvió a aumentar en estos días? Y bueno, porque parte del anuncio de estos 60.000, cuando vos te paguen esto, si tu empleador te lo paga, directamente te va a excluir de poder comprar por home banking los $200 mensuales. Claro. Entonces, aquellos que siguen cobrando, que siguen comprando o que tienen la posibilidad de comprar, directamente piensan que se pueden ir al Blue a comprarlo para no entrar en el MEP y poder volver a comprar al otro mes. Entonces, por ahí puede haber un aumento de la demanda del mercado Blue y eso ha hecho, o una expectativa de aumento de demanda del mercado Blue, y eso ha hecho que el Blue ya empiece a tomar un poco de temperatura y en los últimos días se haya incrementado algo. Pero bueno, este es un poco el panorama más completito. Hay un punto que está bueno, por ahí nos podemos tratar, que la semana pasada, un poco en esta sintonía, ¿no?, de lo que decíamos del movimiento con el sector externo. Yo acá había visto un informe, que esto es lo que quería contarle, era que se presentó el resumen con el sector externo, y un número que todavía sigue impactando y que a mí me llama la atención, que no baja, es el consumo de los dólares, tanto por tarjeta de crédito como el dólar a través del atesoramiento. Seguimos estando en los 500 millones de 500 millones de dólares mensuales. Esto estamos hablando de los datos de julio, ¿tá? Esto es cerrado julio, y se vendieron 518 millones de dólares, que de los cuales 319 fueron para pagos con tarjeta y 177 para el compra de dólar billete de ahorro. Vamos a ver ahora, después de la devaluación de agosto, cuánto cayó, pero pensemos que no sé si va a caer mucho este número, porque la mayoría de las compras de los $200 ahorro se hacen los primeros días de agosto. Claro. Entonces, la mayoría lo compró los primeros días de agosto, después vino la devaluación y a lo mejor, ahora vamos a ver cuando tengamos los datos de septiembre, cuántos alcanzan a comprar el dólar ahorro ahora en septiembre, o sea, pasado mañana, digamos que ya arrancamos con el mes nuevo. Pero esto me llama la atención, que sigue siendo un valor muy alto, a pesar que el gobierno pone todas las trabas y todos los artilugios para poder desalentarlo, sigue siendo un valor muy alto, ¿tá? ¿Por qué? Porque es lo que decíamos antes, pensemos que acá tenemos el tipo de cambio por debajo de los 300, el tipo de cambio todavía estaba muy bajo comparativamente, entonces terminaba siendo un negocio, seguía siendo un negocio, tanto ir a comprar afuera o irse de viaje afuera,
y pagar con una tarjeta de crédito y después vender los dólares que lo podía comprar al oficial y venderlos al blue y con eso pagar los pesos. Entonces, esa ingeniería financiera seguía siendo un buen negocio. La realidad es que si nosotros ampliamos un poquito más y vemos cómo esta modificación que hubo tanto en los precios de las retenciones, en el valor del tipo de cambio que reciben los exportadores, vemos que en realidad también, en el general, hubo una salida de dólares. No, este es un mes, julio, agosto y septiembre, sea lo que queda del año, son meses en que hay siempre más salida que ingreso de dólares. Por eso lo que decíamos al principio, este próximo semestre, con relación al sector externo, viene un poco todavía oscuro, gris, y no hay claridad de cómo se puede llegar a resolver, porque no hay flujo positivo de divisa. No hay inversiones que lleguen del exterior, obviamente. Claro. Nadie quiere poner un mango. Y todavía sigue que es la forma natural de nuestro país, ¿no? Que los primeros 6 meses, pongámosle, en realidad son 3 meses fuertes, ingresa un montón de divisa y después el resto del año se va manteniendo y son más salidores que ingresos de divisa. Bueno, realmente esto es interesante también, como decíamos, aclararlo, porque es después lo que termina impactando en los bolsillos. Totalmente, cuando vos no podés y reponer mercadería, porque no sabés el tipo de cambio que lo va a hacer, porque tu proveedor no te vende el insumo. A ver, pensemos en lo que es informático. Muchos automotrices tienen problemas de repuesto. Talleres, vos chocás el auto y bueno, cruzás los dedos, que depende del auto que vos tengas, vos estás con el auto roto 6 meses, o si algo de industria nacional lo puede tener más o menos resuelto en el corto plazo. Pero cualquier tipo de ese inconveniente genera cortes en la cadena productiva, no solamente en la cadena de pago, sino en la cadena productiva, porque al no ver insumo se le dificulta toda la cadena y a veces se corta la producción, y también lo que genera es incertidumbre de los precios, y esa incertidumbre de los precios muchas veces se transmite en mayor precio del que corresponde. Entonces, como yo no sé cuánto puedo comprar, no sé a cuánto voy a vender, y entonces él, por las dudas, le pongo un poquito más, y eso es lo que están haciendo muchos al no tener un precio de referencia. Claro. Bueno, Silvio, vamos a estar seguramente analizando más de la economía el próximo miércoles. Ya, como dijimos, no nos asustan muchas cosas, estamos como medio acostumbrados, pero bueno, también era bueno aclarar esto del bono, porque había muchas preguntas sobre esto. Si el bono era el aumento que te iban a dar, que muchas paritarias cerraron antes de la devaluación, y bueno, no es que se suma a tu paritaria, eso es al contrario, se resta de tu paritaria. Exactamente. Si tu paritaria ya incluye más de 30.000, adiós al bono, y si no, puedes tener el diferencial de lo que quede con respecto para llegar hasta el bono. Silvio, un placer como siempre, gracias por este vínculo y este contacto. A ustedes a disposición como siempre, gracias por el contacto. Abrazo enorme. Silvio Cañas, nuestro economista, haciendo referencia a lo que veníamos diciéndote y hablándote esta semana, cuando se anunció el bono y cuando se anunciaron las medidas económicas, ¿no? Ahí hay que leer la letra chica y también algunos, por supuesto, pormenores en que no decían en el anuncio general. Bueno, esto es el desglose por allí del anuncio, cuando hace referencia un poco a lo que tiene que ver con el bono que cobrarían los empleados públicos y privados. Bueno, sabemos que la provincia de Santa Fe no va a pagar el bono a empleados públicos, y porque lo había dispuesto Perotti, que ya la paritaria alcanzaba esa negociación. Y los empleados privados, tenés que ver cuál es el aumento de tu paritaria, y en referencia a eso sería también la aplicación del bono, y si recibirías el bono completo, parcial o directamente no recibirías. 42 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio